a todos los profesionales que vengan y en este momento a la doctora Brand. En esta ocasión vamos a revisar un paper que la traducción al español sería Abuso físico temprano y resultados en adultos. Esta es una publicación que salió en la revista de la Academia Americana de Pediatría en junio, o sea, perdón, en enero de este año, y lleva el nombre de Early Physical Abuse and Adult Outcomes. A modo de introducción, comentarles que 1 de 4 niños o niñas tiene antecedentes de maltrato en su vida, y de ellos, considerando que el maltrato considera tanto abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico, negligencias de todo tipo, de todo este espectro en el fondo que vamos a encontrar del maltrato, un 18% aproximadamente han sufrido de abusos físicos. Ahora, todas estas estimaciones, la verdad que están muy por debajo de lo que son las cifras reales, y de hecho se menciona que en países de nivel socioeconómico alto o primermundista, las estimaciones de prevalencia son 10 veces más altas que las tasas oficiales. Esto porque en el fondo la pesquisa se hace cuando una vez hay denuncias y eso ocurre en la minoría de los casos. Ahora lo que sabemos de antemano de lo que ocurre, digamos, a tanto como a corto como a largo plazo con la exposición al abuso físico propiamente tal, sin tomar como otros elementos traumáticos, tenemos que esta exposición está relacionada con un mayor riesgo de problemas de la salud física y mental, esto ya sea tanto en la infancia, adolescencia, como también resultados a largo plazo posteriormente en la adultez. Está asociado también con mayores tasas de deserción escolar, de embarazo adolescente y con la posibilidad de perpetuar los ciclos de violencia. En el fondo, la exposición al abuso físico viene a ser o viene como tener como consecuencia la normalización de la violencia, y esto facilita en el fondo o aumenta la posibilidad de que se perpetúe la violencia, ya sea con la pareja el día de mañana o con los hijos también al momento en el fondo de ser padres. Ahora, eh, parte de los problemas, mejor dicho, la problemática que tenían la mayoría de estos estudios que en el fondo indagaban los efectos del abuso físico, es que provenían en el fondo, muestras de centros o servicios de protección infantil, con el sesgo que esto lleva en el sentido de que de partida toda la comunidad que no está dentro de aquellos servicios de protección infantil carecían de estudios claros, digamos, respecto a la prevalencia o efectos claramente del abuso físico, y también considerando de que a veces los mismos servicios de protección infantil se perpetúan algunos, no sé, por ejemplo, elementos dañinos o de vulnerabilidad, lo cual agrava aún más los efectos del trauma o precisamente del abuso físico, y nos deja en el fondo lo principal es que nos deja como sin cobertura de lo que es la pesquisa o saber lo que es el estado del arte sobre el abuso físico en aquellas muestras que no denuncian, digamos, que son claramente la mayoría, la exposición a abuso físico. Otro problema es que la mayoría de los diseños de los estudios eran transversales, y de esta manera los informes en su mayoría eran retrospectivos en adultos, como por ejemplo el gran estudio de las experiencias adversas de la infancia. Entonces, una de las problemáticas que viene a tomar este estudio es que existen escasos, en el fondo, estudios prospectivos a largo plazo y que sigan a muestras desde la infancia, que evalúen en la infancia, en la adolescencia, en la adultez, y aquí es donde viene a tomar el carácter innovador que tiene esta publicación, en que en el fondo es un estudio prospectivo a largo plazo que sigue una muestra de la comunidad desde la primera infancia hasta la edad adulta. Es un seguimiento por 20 años a niños y niñas de Estados Unidos de jardines infantiles, de entre los años 87 y 90 hasta más o menos el 2009-2011. Entonces, esta es la investigación más larga conocida de una muestra comunitaria de niños y niñas abusadas y no abusadas seguidas hasta la edad adulta. Este es el otro carácter innovador de que, como muestra, no solamente toma a usuarios o población ya afectada y estando en servicios de protección, sino que va derechamente a tomar una muestra de la comunidad. Entonces, la pregunta de investigación de esta publicación era: ¿el abuso físico en la primera infancia predice de manera prospectiva los resultados de los adultos en materia de educación, estabilidad económica, salud física, salud mental, el uso de sustancias y el comportamiento delictivo? Entonces, ahora en la metodología les voy a contar un poquito cómo fue que se hizo este estudio.
De partida, los participantes fueron más de 1048 específicamente. Es un estudio que se hizo en varios sitios y en el fondo toma a dos grandes estudios longitudinales. Uno, por una parte, es el Child Development Project y el otro es el Fast Track. El CDP son dos cohortes de niños, unas que ingresaron, de niños que ingresaron al jardín en el año 87 y otra que ingresaron en el año 88. Ellos tomaron finalmente una muestra de 585 niños. Después está el Fast Track, que hace en el fondo lo mismo, pero a partir desde el año 90 con una muestra de 463 niños. Aquí pueden ver un poco como las diferencias en la población según la raza, etnia y sexo. Entonces lo que hicieron ellos fue, en primera instancia, o sea, eh, tuvieron varios puntos de donde recopilaron la información. En primera instancia, la entrevista la hacían a los padres, en los cuales se encargaban de preguntarles sobre las experiencias en los primeros 5 o 6 años de vida que tenían sus hijos que ingresaban al jardín. Después, en forma periódica, fueron haciendo algunas de estas mismas preguntas durante, o sea, en forma anual hasta que cumplían los 20 años. Primero, obviamente, le hacían la entrevista a los padres y después poco a poco fueron buscando informes desde los mismos niños que pasaron a ser adolescentes y finalmente adultos. Ya finalmente, entre los 20 y 24 años que tenían estos niños, recordar que empezaron entre los 5 o 6 años, entonces aquí ya era el año 2009-2011, eran derechamente autoinformes de ellos que vamos a revisar después, más una nominación de un contacto cercano. Lo que hacían es que le pedían a cada uno de estos participantes es que nombraran alguna persona que fuera de confianza, una persona cercana, como por ejemplo una pareja, un amigo, e incluso más de una, por si es que había problema con contactar a alguna de ellas, y ser entrevistado para contrastar un poquito la información y que no solamente los datos sean autorreportados. Entonces, en la primera evaluación, esta que hacían a los 5 o 6 años, cuando los niños ingresaban al jardín, se evaluaban distintas aristas. Por una parte, en la entrevista a los padres se le consultaba por las conductas problemáticas de los niños y niñas, cuáles eran las técnicas que ellos utilizaban en el fondo para abordar dichas conductas, en el fondo los estilos de crianza intentaban evaluar ahí. Luego preguntaban directamente si existía o no presencia de castigo físico. Y uno de los puntos más importantes que en el fondo dividió a la muestra para el seguimiento era que si sufrió o había sufrido algún tipo de abuso físico. Entonces esto dividía la muestra en aquellos expuestos al abuso físico y los no expuestos al abuso físico. Ahora para esto se hizo una escala que tenía 5 puntos que dividían, o sea, en la probabilidad de que el niño sufriera abuso físico. Por ejemplo, estaba el primer punto que decía extremadamente improbable, después probablemente no, después sospecha o posible, después probablemente ocurrido, y finalmente era cuando ya había una denuncia, estaban las autoridades involucradas, entonces, o por ejemplo había a la base de un criterio como tener un hematoma, alguna marca que duró más de 24 horas. O sea, y aquí el caso ya está como confirmado que había existido la presencia de abuso físico. Luego, la otra lista era medir el estrés familiar, en donde en el fondo se evaluaban 6 áreas distintas que eran, o sea, que incluían los problemas financieros, problemas legales en relación a la familia, conflictos dentro de la familia, que hayan sido expuestos a una mudanza, procesos migratorios, remodelación importante en la casa, separación o divorcio, separación de padres e hijos. Y en el fondo, este ítem tenía el objetivo de poder separar algunos factores o variables que pudiesen haber sido confundentes a la hora de interpretar los datos o los resultados de aquellos expuestos al abuso físico. Entonces, principalmente estos datos fueron fundamentales para poder separar de que no hubiese un seco en el fondo por la exposición a algunos de estos otros problemas y que los resultados hayan tenido más bien una relación derechamente con la exposición al abuso físico. Otro ítem era los problemas de salud en la primera infancia y finalmente se evaluaba el nivel socioeconómico de la familia. Esto se hacía entonces en la primera evaluación y algunos de estos elementos se seguían preguntando sucesivamente en forma anual hasta que el niño o adolescente pasaba a la adultez. Luego ya la evaluación, cuando estas participantes ya eran adultos jóvenes, entre los 24 y 25 años, recordemos que esto era ya en el año 2009-2011, y aquí, como les comentaba, se evaluaba tanto un autoinforme como también la entrevista a aquel contacto que había dado el participante. De aquí, la idea era buscar el bienestar en 5 dominios para poder ver si existía algún correlato con la exposición al abuso físico.
Las entrevistas aquí se hicieron en tres formatos: online, telefónico o presencial. Los participantes escogían cuál era el que más le acomodaba. Entonces, respecto al ítem de educación, lo que ellos valoraban era si que había existido alguna repetición de curso, si que se había requerido de algún servicio de educación especial o un apoyo escolar, si es que habían accedido a educación superior, si es que tenían algún empleo y si el empleo tenía relación con el estudio, digamos, de nivel superior, y si es que habían recurrido o necesitado de asistencia pública en los últimos 12 meses. Esto se refiere, por ejemplo, que hayan solicitado asistencia social, asistencia neurológica, cosas de ese estilo. Otro ítem era la estabilidad económica, donde no, en el fondo no explica más cómo fue que evaluaron este ítem. Después la salud física, donde evaluaban en el fondo todos los antecedentes mórbidos, la historia clínica de los participantes, valoraban en forma subjetiva el estado de salud, la magnitud de dolor corporal y problemas derivados del trabajo. En el fondo, como si existiese alguna patología desde la salud ocupacional por el trabajo que ellos realizaban. Y también finalmente midieron si es que existía alguna relación con conductas sexuales de riesgo. Después, en el ítem del bienestar de la salud mental, utilizaron criterios del DSM-4, criterios diagnósticos, particularmente para el trastorno de personalidad antisocial, el TDAH, trastorno de personalidad evitativo, trastorno somático, trastorno de ansiedad y depresión. Y también utilizaron una escala que servía como para medir índices de felicidad en la persona. Otro ítem que valoraron fue el consumo de sustancias, tabaco, alcohol, drogas. Esto lo evaluaban según si existía algún consumo de riesgo. En el caso de la marihuana, evaluaron la frecuencia con la que se consumía y si existía de las otras sustancias un uso semanal o mensual o diario, digamos, más bien para establecer como cuál era igual la frecuencia de ello. Y finalmente, el último ítem era evaluar o considerar si existía algún comportamiento delictivo. Aquí, para valorar estos datos, usaron como fuentes datos de registros judiciales, en el fondo, datos que estaban ya, digamos, en el sistema judicial. De aquí separaron ellos los delitos como aquellos violentos, como por ejemplo asalto a mano armada, robo con violencia, etcétera, etcétera. Otros delitos como relacionados con sustancias, en el fondo como el tráfico de drogas, y finalmente los delitos contra la propiedad o el orden público. Entonces, dentro de los resultados, lo que ellos encontraron fueron que de los mil y tantos participantes, 93 tenían el antecedente de abuso físico temprano y 753 no habían sido expuestos al abuso físico. Y desglosándolo por ítem, primero que todo, respecto a la educación y economía, aquellos que, en el fondo, el recibir un servicio de educación especial, como por ejemplo participar en algún programa de apoyo escolar, tenía una probabilidad por 3.2 veces en aquellos que experimentaron el abuso físico. Y entonces de la muestra, los que estuvieron en este servicio de educación especial, que experimentaron abuso temprano fueron 46% y los que no experimentaron un 20%. Ahora, respecto al repetir de curso, la probabilidad en aquellos que habían sido expuestos era por 2.14. En recibir asistencia del gobierno, la probabilidad era por 2 veces. Respecto a la salud física, lo que se encontró fue que experimentar abuso temprano se asoció a con una disminución estadísticamente significativa de 0.1 de deviaciones estándares en los puntajes de salud. Respecto a la salud mental, en relación con los trastornos externalizantes, la probabilidad aumentaba en 2.4, mientras que los internalizantes la probabilidad era por 2.1. En razón al comportamiento delictivo, la prevalencia de condenas era mayor en los que experimentaban abuso temprano, pero esto era cuando se medía en los últimos 12 meses. Cuando se evaluaba la prevalencia de por vida de recibir una condena, no había una diferencia significativa estadísticamente con aquellos no expuestos. Y respecto al consumo de sustancias, no se encontraron, al ajustarlo por estos factores de confusión que tenían relación con el estrés familiar, no se encontró como una evidencia significativa respecto al uso de sustancias. Este dato me parece súper importante porque, como hemos visto en otras presentaciones, existen otras experiencias traumáticas derechamente, o por ejemplo, ya derechamente el trauma complejo, el trastorno de estrés postraumático, que sí tiene relación con el consumo de sustancias.
Entonces aquí tenemos una tabla con todos los resultados. Me voy a referir directamente con aquellos que tienen relación con la salud mental, donde pueden verse aquí dentro de los externalizantes que bastante es significativa la diferencia respecto ya sea para el TDAH como el trastorno de personalidad antisocial, y también en los internalizantes es significativa en la ansiedad, principalmente. Como pueden ver aquí, en el uso de sustancias no hay un relato estadísticamente significativo para decirte que el abuso, o sea, que el consumo de sustancias tenía una relación con el abuso físico temprano. Bueno, entonces la discusión de este paper menciona que la mayoría del abuso infantil no se denuncia a las autoridades, que en el fondo es lo que busca cubrir un poco este estudio, yendo a manejar unas cohortes, digamos, a nivel comunitario. Incluso el abuso físico no denunciado en muestras de la comunidad puede tener efectos perjudiciales de alto impacto, que lo que buscan ellos sustentar es que se nos está pasando un poco, digamos, estas muestras no clínicas o no denunciadas, o que en el fondo no existe una pesquisa directa y que sí pueden tener efectos perjudiciales, tanto en la mayoría de los dominios, de hecho en todos los dominios que ellos buscaron relaciones, excepto en el de uso de sustancias. Dentro de las fortalezas del estudio, mencionar de partida que fue un diseño prospectivo, las muestras eran comunitarias, los informes eran de varias fuentes, en el fondo ellos acudían en el fondo, a buscar información judicial de los participantes, a buscar información escolar derechamente, también para evaluar si es que había esta relación con la repitencia de curso o con la necesidad de apoyo especial. Y igual se tomaron varios ítems como para poder descartar algunos posibles factores confundentes a la hora de interpretar los resultados. Ahora, las limitaciones del estudio son que no se consideraron los factores genéticos y que solo se consideró abuso físico, no otros tipos de maltrato. Entonces, aquí igual, si es que está la presencia de abuso físico, es mucho más probable que esté la posibilidad de tener otro tipo de maltrato. Entonces, igual eso pudiese generar algún sesgo en los resultados. Pero finalmente el estudio proporciona una fuerte evidencia de que el riesgo de resultados negativos en la edad adulta es más del doble de probable para los adultos que fueron abusados físicamente en la infancia en comparación con los que no lo fueron en respecto a la educación, la estabilidad económica, los problemas de salud física y mental y el comportamiento delictivo. Bueno, y finalmente, para comentar los puntos destacados de la presentación, decir y recalcar de que el abuso físico, junto con otros tipos de maltrato y de experiencias traumáticas, son un problema de salud pública mundial que tienen serias consecuencias perjudiciales tanto a corto como a largo plazo en la salud física y mental. Esto ha sido reportado en múltiples estudios. Ahora, la mayoría de los abusos físicos no se denuncian, por lo que se desconoce a cabalidad el impacto de aquellos casos de la comunidad que no acuden a servicios de protección. En el fondo es lo que buscó cubrir un poco este estudio. Y este es un estudio prospectivo, una cohorte a largo plazo, aproximadamente de 20 años, que se realizó en varios sitios y que buscó hablar los resultados a largo plazo del abuso físico temprano. Y se encontró que los adultos que fueron abusados físicamente tenían más probabilidades de haber recibido servicios de educación especial, haber repetido algún curso, estar recibiendo alguna asistencia del gobierno, puntuar en el rango clínico en trastornos externalizantes o internalizantes, ser condenados por un delito en el último año y reportar niveles de salud física que son 0,1 desviaciones estándares más bajos que aquellos no expuestos. Y en definitiva, para cerrar el comentario final, es que es fundamental implementar medidas para promover el uso de métodos de disciplina no violenta y también apoyar las intervenciones tempranas para poder prevenir el abuso infantil. Bueno, esta sería la presentación. No sé si hay algún comentario, pregunta.